Seguramente escuchaste hablar de la marca personal, pero no te queda todavía claro qué es. ¿Es solamente estar en Internet o también la marca personal es fuera de Internet? Hoy hablamos de eso. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo. Soy coach ejecutivo, coach de equipos y empresas, conferencista y autor de muchos libros que encontrás en Amazon.com y también en Mercado Libre. Hoy vamos a hablar de marca personal offline, fuera de Internet, y online, todo lo que tiene que ver dentro del mundo de Internet. Quédate conmigo, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. La marca personal es una de las principales razones por las que los profesionales logran obtener mejores oportunidades laborales y un desarrollo personal en el mercado actual. Es por eso que hoy te quiero sugerir pensar en cómo podés incrementarla tanto dentro de Internet como fuera de la web. Empecemos definiendo a qué llamamos marca personal. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dice que es todo lo que los demás saben y dicen de vos cuando vos no estás presente. Podemos agregar que es tu ADN, tu huella digital, que te permite que a través de lo que sos como persona y lo que haces en tu actividad diaria, los demás tengan un mayor conocimiento. Y así, de esta forma, puedas conquistar un espacio en su radar de atención. ¿Para qué te sirve esto? Bueno, derivará en mejores oportunidades profesionales, propuestas, proyectos y también una expansión de tus habilidades y talentos. Porque si algo sabemos es que esas habilidades con las que vos contás pueden ser las mejores. Sin embargo, si nadie las conoce y nadie reconoce tu trabajo, es casi imposible que logres encontrar mejores oportunidades. Y esto no tiene nada que ver con tu profesión en sí misma, ya que podés ser el mejor locutor, presentador, el que tenga el mejor canal de YouTube, el mejor abogado, la mejor escritora, el mejor peluquero, la mejor docente o la más habilidosa doctora, y sin embargo, si ni siquiera compartís haciendo networking, redes de contacto, o entregás contenido en charlas y conferencias, o das una entrevista en algún medio de comunicación, o publicás temas haciendo conocer tu actividad en las redes sociales, es probable que seas parte de un gran número de profesionales totalmente o casi desconocidos. Hoy te quiero traer 5 tips para que puedas desarrollar tu marca personal dentro y fuera de Internet. Porque no todo pasa por la imagen, sino por la esencia y tus diferenciales de quién sos y cómo lo que vos hacés se pone en valor ante las personas a las que querés dirigir tu mensaje. Estos 5 tips te pueden ayudar. En primer lugar, capacítate siempre en tu campo profesional. La capacitación sobre todas las habilidades de base no solo te va a mejorar como profesional, sino que va a permitir seguir puliendo algunos aspectos nuevos de eso que vos ya sabés hacer. Aunque este tip no se refiere solamente a la capacitación técnica, porque también necesitas formarte en habilidades relacionadas con el desarrollo de tu marca personal. Por ejemplo, toma cursos de oratoria, de programación neurolingüística, PNL, de escritura, de comunicación asertiva, de mercadeo, marketing y de publicidad. Hacerlo te va a permitir elevar tus estándares y competencias blandas para poder llegar a nuevos niveles personales y profesionales. El segundo tip es crear un calendario de eventos offline, fuera de Internet. Realizar eventos tanto presenciales como virtuales requiere de una organización previa de los temas y también de los recursos que vas a necesitar para llevarlo adelante. Por eso te quiero recomendar de corazón que te tomes un tiempo para poder planificar correctamente cuáles van a ser tus próximos pasos en estos eventos que pueden ser presenciales y qué dinámicas son las más efectivas cuando tengas que interactuar con un público sin pantallas. Por supuesto que también te recomiendo los eventos virtuales.
Hoy estamos hablando de la presencia offline, fuera de internet, por eso que los eventos presenciales son una excelente forma de que puedas desarrollar estas habilidades como profesional y darlas a conocer a través de tus ideas, tus opiniones, tus experiencias e información. Eso es hacer marca personal offline. Relacionado con este aspecto, te quiero recomendar que no dudes en participar de ferias, de exposiciones, de presentaciones e incluso de iniciar tu camino como conferencista o speaker, ofreciéndote como ponente en conferencias de tu sector profesional, porque esto te va a posicionar en un lugar de referencia y paulatinamente te van a ir conociendo más. El tercer punto que te quiero recomendar hoy es que inicies tu propio podcast. Es otra gran alternativa para poder seguir desarrollando tu marca personal y aportando más allá de tu canal de YouTube si es que ya lo tenés, y si no lo tenés es tiempo de empezarlo. O también, por supuesto, además del canal de YouTube, tus eventos presenciales. Y es precisamente poder seguir la conversación y el desarrollo de tus ideas por medio del formato más ameno, como son los podcasts y las entrevistas exclusivamente por audio, por ejemplo en la aplicación Clubhouse. El podcast, del que te vengo hablando ahora, es un formato muy utilizado por su practicidad, porque lo podemos escuchar en cualquier momento y seguir temas específicos. Es más, podés grabar tu video mientras registrás el material para subirlo a las grandes plataformas de podcast y luego lo subís a tu canal de YouTube. En mi web, danielcolombo.com, vas a encontrar un artículo de 4 pasos para empezar tu podcast. Vamos con el punto número 4, crea piezas de comunicación para las redes sociales. Sí, yo sé que esto es online, pero de todas esas presentaciones físicas en vivo, podés extraer mucho material para utilizarlo en las redes sociales. Si bien este tema está mucho más desarrollado en uno de mis libros que se llama Marca Personal, cuando el producto eres tú, te quiero recomendar que el contenido siempre sea de valor, con eso que vos ya sabés hacer y lo que realmente marque la diferencia entre tu competencia y lo que tenés para aportarle a tus seguidores y a tu comunidad. En este punto, cuando vas a compartir ese contenido del vivo a las redes sociales, es importante analizar en qué red social querés estar, qué tipo de cronograma vas a hacer, cuándo publicar, cuáles son los temas más interesantes y cómo mantener la conversación con la comunidad que vas construyendo. También vas a poder alimentarte de ese feedback en transmisiones en vivo, los lives, como les llamamos cotidianamente, que te permiten estar aún más cerca de las personas. Y de esta manera tu marca personal va a tener más posibilidades de desarrollarse en el mundo de Internet en la medida que puedas crear estrategias basadas en entregar información útil que sea de calidad y en forma constante. Te invito a hacerlo. Vamos con el punto número 5, llevar a tus seguidores offline al mundo online y viceversa. Imagínate un puente de unión. De hecho, el punto anterior está muy relacionado con este consejo, porque si sos capaz de llevar a las personas que te siguen en las redes sociales a tus eventos fuera de Internet, por ejemplo, una charla presencial o en una empresa, haces lo mismo con las personas que te siguen desde el mundo presencial para que te puedan ver en vivo y mantenerse siguiendo tus redes sociales, donde vas a tener muchas mejores oportunidades de seguir desarrollando y construyendo tu reputación en los dos mundos, dentro de Internet, fuera de Internet, online y offline. Tanto las redes sociales como las acciones que realices de manera presencial son dos pilares muy importantes de tu estrategia de marca personal. Cuidado, también tenés que recordar que la humildad es algo fundamental, porque en todo lo que hagamos, estar al servicio de otros es fundamental, entender la empatía, la comunicación asertiva, son aspectos esenciales para que la gente te reconozca. Borja Vilaseca, un conferencista, divulgador y autor español con el que tengo la oportunidad de trabajar, dice que la marca personal es el nuevo diploma universitario de este siglo. Mirá qué afirmación.
La verdad que podemos coincidir o no con esta declaración, aunque lo que sí parece un hecho es que sin tu marca personal no vas a lograr el reconocimiento suficiente para alcanzar nuevos niveles en tu profesión actual. Es una necesidad de este tiempo desarrollarla todos los días. Claro que todo lo que hagas tiene que estar avalado por hechos. Eso es lo más contundente. Ser realista, concreto en todo lo que expresas alrededor de lo que vos haces. Por eso es que la marca personal sos vos potenciada por 1000 cuando la desarrollás. Es un antes y después en tu carrera profesional que por supuesto requiere paciencia, trabajo, constancia, porque los resultados se construyen en el tiempo. Entonces, sé consciente de esto y tené en mente cómo querés ser recordado por aquellas personas que te ven, que te leen, que te siguen y que te conocen personalmente o también en forma online. Amigos, amigas, hoy hemos hablado sobre nuestra marca personal, cómo potenciarla fuera de Internet y también en algunos aspectos del mundo online y cómo podemos cruzar lo presencial con lo virtual para que nuestra marca personal tenga más potencia. A propósito de este tema, te quiero recomendar 2 de mis libros. Uno que te sugerí hace un momento, Marca Personal cuando el producto eres tú. Es un libro de la A a la Z donde te explico cómo construir tu marca personal. Y el otro es el ABC del storytelling, que es cómo narrás con emoción para llegarle más al corazón de las personas y contarle lo que vos haces. Estos libros están disponibles solamente en plataformas digitales, tanto ebook y papel en Amazon.com y en papel también en Mercado Libre. Y simplemente si no, busca el nombre del libro y mi nombre, Daniel Colombo, y te va a aparecer en internet todos los lugares donde los podés conseguir. Llegando al final del video, te quiero agradecer nuevamente por estar presente conmigo en esta oportunidad, acompañarme en este momento de compartir para crecer, aprender y avanzar. Ese es mi propósito. Te quiero invitar a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos que subimos permanentemente. Aquí debajo espero tus comentarios, tus reflexiones sobre la marca personal, si ya la empezaste a construir, si tenés alguna pregunta específica que también podés enviarme en todos los links que te dejo en el comentario de este video. Ahí vas a encontrar mi página web, todas mis redes sociales, el link a mis podcasts en Spotify y todas las grandes plataformas mundiales y también mucho más contenido sobre mis libros con el link directo a cada uno de ellos. De hecho, en ese link que está en los comentarios están también mis libros gratis para que te los descargues ya mismo. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo video.